Ok. Bueno, muchísimas gracias. Todos fuimos chofer de mouse. O sea, no hay nada malo en ser chofer de mouse, ¿no? ¿Quién fue chofer de mouse? Está perfecto ser chofer de mouse. El tema es, llega un momento en el cual decís, bueno, ya está. Ya estuvo bien, no está mal, pero me interesa ver otra cosa, ¿no? El siguiente paso. Y la gente para quien trabajamos no tiene siguiente paso. ¿Sí? Nos encontramos con que es el final del camino, no hay plan de carrera, no hay un pomo, porque la gente que nos contrata apenas entiende lo que hacemos. No hay plan, no hay guía, no hay mentoría, no hay nada. Ante eso hay alguna gente que propone formarnos en nuevas técnicas y cosas, ¿no? ¿Alguien lo hizo? Así ante el encajonamiento, decir, bueno, voy a... Y eso es como enchular el taxi, pero no cambia el hecho de que delante no hay nada. ¿A alguien le pasó a estudiar cosas que después no podía aplicar? Bien. Entonces, el problema es un poco más estratégico y por ende requiere ver un poco el camino. Entonces, lo primero es orientarnos y darnos cuenta de dónde estamos. En segundo lugar, repasar un poco de cómo llegamos ahí, o sea, dar marcha atrás, eso nos va a dar un poco de perspectiva, y con un poco de suerte vamos a poder lograr algunas ideas de hacia dónde podemos ir. Así que si les parece, empezamos por la orientación, ¿sí? Esta es más o menos la situación en la cual está el usuario, ahí adelante, y está el negocio, nosotros estamos como ahí adentro de la situación con el negocio, y cuando el negocio avanza hacia el usuario, ocurre la experiencia. Que puede ser más o menos traumática. ¿Sí? Esa es más o menos porque el usuario no está dentro del auto. El usuario es un obstáculo ante los objetivos de negocio en esta situación, que es lo usual. Revisando un poco, resulta que ese impacto, esa experiencia, en primer lugar es resultado de la ejecución de diseño, nosotros que vamos al volante. ¿Sí? Pero esa ejecución de diseño no es casual, es resultado de decisiones de diseño que no tomamos nosotros, tomó el negocio, diciendo que había que ir por ahí, metele, dobla acá, rascame más arriba. Y esas decisiones de diseño que toma el negocio sin ninguna competencia para hacerlo, deberían estar basadas en decisiones de negocio, que son las que sí debería poder tomar. Bueno, en general no están basadas en decisiones de negocio porque el negocio no entiende el diseño como parte de la expresión de las decisiones de negocio. Eso lo vamos a ver en un ratito. Y si las decisiones de negocio estuvieran basadas en valores, en lugar de también caprichos y quedar bien con el jefe, bueno, no se llevarían puesto al usuario. ¿Sí? Cuando vos tenés valores, en definitiva, entre esos valores está cómo querés tratar a la gente. Y eso es la base de la filosofía de la experiencia de usuario, cómo querés tratar a la gente. Las malas experiencias surgen porque, nuevamente, no hay ninguna intención en eso. Entonces, nuestro problema es que nosotros estamos en la ejecución de diseño, pero no estamos teniendo lugar en las decisiones de diseño. Ejecutamos las que nos dan. Gente que no tiene formación. Vamos a ver un poco eso también. El primer problema con el que nos encontramos es que para la gente de negocio, de desarrollo, la función del diseño es crear impacto. Un poco como el que vimos. Esto es algo que solemos hablar mucho con Daniel Mordek, el impacto. ¿De dónde viene el impacto? Bueno, de que la gente cree que diseño es publicidad. Y eso es entendible porque la publicidad hace un uso muy evidente del diseño. De hecho, hay gente cuando uno dice que se dedica a diseño dice, haces publicidad, te dedicas a vender cosas. No. La gente cree que diseño es una función publicitaria, porque es el uso más evidente, justamente más llamativo, y estamos expuestos a la publicidad desde que nacemos. ¿Sí? Entonces, este bebé que le pedí al prompt que sea excelente para una propaganda de pañales, además, ¿no? Es un bebé divino. Este bebé, cuando crece, cree entonces que el producto es algo más o menos
serio, digamos, sólido, tangible o lo que fuere, fáctico, por ejemplo, un analgésico, ¿sí? Y el producto entonces sería la fórmula química, en este caso del ácido acetilsalicílico, y para que la gente lo ingiera, como no ingiere la fórmula, bueno, hay que materializarlo en forma de pastilla, ¿sí? Eso es el producto. El diseño es algo que viene después del producto, ¿sí? La de pastilla no tiene diseño. Diseño es algo que tenemos después del producto para poder venderlo, ¿sí? Para poder meterlo dentro de un paquete, de un packaging, una cajita, y generalmente ese esfuerzo posterior viene de la mano de la publicidad, donde gente más o menos hegemónica nos muestra ese envase y nos sugiere que lo compremos. Entonces, si el producto es lo de la izquierda, todo lo que está a la derecha, o sea, el diseño, etcétera, que no está agregando valor, ¿sí? La razón de existencia del diseño es que la gente es estúpida y está dispuesta a pagar más por el mismo químico si lo ponemos en una cajita de colores lindos presentados por una modelo hegemónica, ¿sí? Ese mismo bebé cuando crece puede ser ingeniero y cuando es ingeniero cree que el software es la parte funcional del software, la parte seria, la parte que resuelve el problema, que te quita el dolor de cabeza. Como un procesador de texto, por ejemplo. Eso es software. Ahora, nadie compra el software, lo mismo que nadie compra ácido acetilsalicílico. Entonces hay que llamar al diseñador o diseñadora que lo haga a prueba de bobos, término que seguramente escucharon con otras, y que le ponga iconitos y dibujitos, ¿no? Que lo haga lindo. ¿Por qué? Porque la gente es estúpida, ya tuvimos esta conversación hace 30 segundos. Ahora, la realidad es que la gente de ingeniería, de desarrollo, en algún momento de su vida se cruza con metodologías estructuradas, etc. Esta que les muestro es una placa es el último diagrama, de lo que sería seminal en lo que es metodologías de 1970, donde mucha gente cree que se documenta, por ejemplo, Waterfall. Y es cierto, se documenta Waterfall para la página siguiente decir que no anda. El problema es que mucha gente que defiende Waterfall diciendo que es una metodología documentada, no entiende para qué se documentó. Lo mismo que decir, no, sí, lo que estoy haciendo es documentado, sí, en el Código Penal. Bueno, cuestión que en este y en otros documentos encontramos que el término diseño no está una vez, está un montón de veces. O sea que mucha gente de ingeniería no tiene problema en entender el diseño como una función, digamos, seria, estratégica, que forma parte del producto mientras lo hagan ellos. Bueno, pero esto nos permite entrar por algún lado, ¿sí? Digamos que podemos empezar a plantear, bueno, nosotros entramos en el diseño de la especificación, vamos a ver. Otra cuestión de cómo llegamos a este lugar, al callejón sin salida, es la idea cultural de que la función del jefe es tener razón. ¿Conocen jefes así? Lo cual es maravilloso, porque el jefe es alguien que fue ascendido. O sea, nuevamente, ese bebé hizo propaganda de pañales y en algún momento lo ascendieron. Y cuando lo ascendieron, le pusieron al lado una invisible hada madrina que hace que esa persona tenga razón. Y que a partir de ahí todos los súbditos que están abajo le digan sí, jefecito, ¿sí? Entonces, esto es maravilloso. Ahora, no es lo mismo tener razón que estar en lo cierto, ¿sí? Por eso es posible esta situación, de que esta persona tenga todas las respuestas y la gente le diga que tiene razón, ¿sí? Por ejemplo, Galileo Galilei estaba en lo cierto, pero no tenía razón. O sea, los demás no le dieron la razón, en su momento lo metieron en cana. En este caso está en la Daily y no le dan pelota, ¿sí? Tratando de empujar dentro del Kanban que la teoría heliocéntrica. Lo contrario, ¿sí? Exactamente lo opuesto, sucede cuando tenemos en los proyectos un Product Owner que es un PO. Y esto es maravilloso porque la metodología ágil, supuestamente, la figura del Product Owner tiene ciertas funciones que deberían estar alineadas con la filosofía ágil, y generalmente el PO cree que ser ágiles es ser apurados. Por ejemplo, ya para empezar,
¿sí? Yo lo que suelo explicar es, ágil es esquiador, el que es el esquiador olímpico que esquiva los obstáculos y llega a la meta. Apurado es el que llega al hospital. Pero todo esto al Po no le importa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Po tiene razón. ¿Y por qué razón terminamos con el Po? ¿Sí? Porque la metodología ágil surge con la necesidad, digamos, de reinventar cómo se toman decisiones. Pero cuando tenés un pepino y lo pones en un frasco lleno de vinagre, el pepino se avinagra más de lo que el vinagre se pepiniza. Entonces, este es el resultado que tienen todos los intentos de cambio, ¿sí? En algún punto termina ganando el vinagre, ¿sí? O sea, tiene un poco de gusto a pepino, pero no es pepino. Bueno, entonces, ahora que dimos marcha atrás, un poco más de perspectiva, ¿a dónde podemos ir? Bueno, lo primero es, creo yo, me ha ayudado, pasar de dibujar pantallas a producir especificaciones, ¿sí? Esto depende en qué posición de la redacción estemos. Si nos llaman, podemos explicar que este es nuestro trabajo. Si ya estamos en una relación seguramente viciada, tendremos que instalarlo de alguna manera. Ahora, cuando me refiero a producir especificaciones, no significa decirle a la gente de desarrollo qué es lo que tienen que hacer. Si vamos con esas intenciones, vamos a ser recibidos con mucha pasión. La idea es de una especificación que es específica, por lo tanto reduce la incertidumbre. Es algo que está bueno reducir la incertidumbre, pero no que te quiten autoridad, ¿sí? Este señor, Larry Tesler, fue nada más y nada menos que el señor que inventó copiar y pegar. Y es entonces un excelente encuentro, o sea, es un pionero de la experiencia de usuario, y también era ingeniero. O sea, de hecho, todos los pioneros de experiencia de usuario, como Larry Tesler, Jeff Raskin, eran ingenieros. Entonces nos sirve mucho para volver, porque nuevamente volver a las fuentes, que son ellos, ¿sí? Nos quita del lugar del diseño para gente estúpida. Larry Tesler observó que cuando uno está trabajando en una aplicación de software y está intentando hacerla más fácil de usar, llega un punto en el cual uno no puede quitarle más complicación y se encuentra con la complejidad intrínseca del problema que está tratando de resolver. Y en ese punto surge una decisión. ¿Qué parte de esa complejidad le vamos a dejar a la persona usuaria y qué parte de la complejidad vamos a tomar nosotros? Esa decisión es una decisión de diseño. ¿Y cómo suele suceder esa decisión? Nosotros, cuando producimos pantallas, en nombre del usuario, planteamos cómo tienen que ser esas pantallas, porque así deben ser para que el usuario, etcétera, etcétera, y lo defendemos desde el punto de vista del usuario. La gente de ingeniería ve eso y dice, ni en pedo. Entonces, la decisión, ¿cómo termina siendo? Que nosotros planteamos algo, es ignorado, y la decisión final es, tomá, sale eso. ¿Por qué? Porque es lo que se podía hacer, lo que nos pareció, el sprint, o lo que sea, o el PO. Entonces, una forma un poco más positiva de lograr esto sería, y es, ¿sí?, tener un encuentro con el equipo de desarrollo desde el principio y durante el avance del proyecto, y decir, bueno, a ver, una función que tenemos, por ejemplo, en un sitio de empleos, es cargar el CV, ¿sí? Y cargar el CV, veamos esta escala, ¿no? O sea, nosotros vamos, de hecho, ya con una tabla armada para ahorrarnos en la conversación tiempo, y generalmente no vamos a pasar de la segunda o tercera posibilidad, pero es para que se entienda el ejemplo. Y ChatGPT también te ayuda, le decís, bueno, tengo esta función, tomá, hacémela en todos estos casilleros. Entonces, una función sería, una forma de resolver esto, el desarrollo mínimo, que vamos a terminar de chequear con el equipo de tecnología, si está de acuerdo, lo vamos a repasar, y si se le ocurre otra cosa, o cuál de estos ya tiene hecho a veces. Nos hemos enterado, por ejemplo, que una función que para nosotros era necesaria, pero no principal, era accesoria, por ejemplo, tener un sistema de ayuda para que se entienda lo que estábamos haciendo, que no sabíamos que era un sistema de ayuda, y nos enteramos con esto que ya existía. Decían, no, esta fila de acá abajo, la fila 18 ya la tenemos. Ah, buenísimo. Bueno, entonces, la solución más sencilla sería un campo de texto simple. Un textaria y punto, ¿sí? La siguiente, lo que nosotros creemos que es la expectativa básica del usuario, que por debajo de eso es
por lo menos anacrónico, el sistema, sería un editor con estilos, que puedas poner negrita, títulos, lo que sea, ¿sí? Después sería, vamos a subir nuestra responsabilidad de quitarle tarea al usuario. Entonces sería asistir. No necesariamente la gente sabe cómo armar su currículum, entonces la podemos ayudar de alguna manera. El siguiente nivel sería ya importar desde LinkedIn y otras fuentes que tengan, o LinkedIn, como le decimos acá, para ahorrarle trabajo al usuario, nuevamente, ni siquiera tenga que copiar y pegar. Y el último nivel es magia. Y ahí es donde entra inteligencia artificial, ¿sí? Magia. Bueno, trabajamos esto con el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo nos puede decir, mira, nosotros ahora, este sprint nos da para salir con esto, ¿sí? Perfecto, decimos nosotros, pero en el sprint siguiente metele prioridad a salir con la expectativa básica. Te lo acepto, no hay problema. Pero entonces evitamos la pantalla que después la gente de desarrollo ignora. Y es así como terminamos con una larga lista de cosas consensuadas, en las cuales nosotros en esta tabla tenemos que poner el dato nuestro, de nuestra autoridad, que es qué valor aporta cada una de estas cosas al usuario, ¿sí? Por ejemplo, cargar CV 5, registro 5, de la escala de 1 al 5, lo que ustedes quieran, ¿sí? Hay una que al final, que son las notas privadas, que es una idea genial que tuvo el POU, el inversor. Lo ponemos también, para nosotros es una estupidez, reverenda estupidez, valor 1, listo. Pero bueno, tenemos un poco esta escala, ¿sí? La gente de desarrollo, seguramente habrán visto esto, tiene su ceremonia, su Scrum Packer, de costo, ¿sí? Y ese costo en este caso medido en horas. Ese costo nos dice que en total son 98 horas y lo que hacemos es dividir uno por otro, nos da el ROI, ¿sí? La idea es, lo que tenga mayor ROI debe ser más prioritario, conviene. Hay una deformación acá que es lo que tiene un alto ROI, es editar CV, pero porque es que el CV ya se cargó antes, o sea, no podés ponerlo antes que lo otro, no importa. La cuestión es que de esta lista, la gente de desarrollo dice, mira, 98 horas no tengo 80, ¿sí? Así que empecemos a eliminar cosas. Bueno, no necesariamente los del ROI más bajo. Por ejemplo, la estupidez de las notas privadas la pidió el sponsor. Listo, tenemos que hacerlo, no importa, hay que hacer algo porque si no se cae el proyecto, listo. Pero la foto de perfil, bueno, si no va a poder copiarla, el texto va a ser simple, bueno, listo, salgamos sin foto de perfil, no se va a morir nadie, ¿sí? Y ahí terminamos con 72 horas, te quedan 8 para completar 80, tenés resto, ¿sí? Y es una conversación en la cual tomamos juntos la decisión de diseño de en qué nivel en este sprint vamos a resolver el problema de usuario y en qué nivel el usuario se tendrá que arreglar, ¿sí? Otra práctica que nos ayuda, y esto es constante, es cuidar el lenguaje, y en el lenguaje es dejar de hablar de requerimientos. Los requerimientos son un término con el que nace la industria del software. Digamos, durante la Segunda Guerra Mundial surgen, ¿no?, las grandes máquinas con válvulas. Una de sus funciones era calcular trayectorias balísticas. Entonces, el cálculo de trayectoria era un requerimiento. Si no se hacía, no se desarrollaba la fórmula tal cual estaba especificada, el misil caía en otro lado y moría gente. Si la trayectoria era calculada bien, también moría gente, pero esa sí queríamos que muera. Después, en la década del 70, el software tomó el lugar de automatizar burocracias. Entonces, si liquidamos los impuestos de una forma distinta, como está especificado por la autoridad fiscal, tenemos una multa o vamos en cana. Nuevamente, es un requerimiento, es inescapable. Pero hoy no tenemos requerimientos, tenemos otras cosas. Entonces, tenemos que insistir en el uso correcto del lenguaje de formas más o menos sutiles que podemos usar. Por ejemplo, caso real, nos toca un gerente, una gran empresa cliente nuestra, un gerente ni siquiera de otra área, de otro país. Se ve que ya lo habían paseado por varios lados. Llegó a nosotros y dijo, hay que mejorar la visibilidad del botón Mi Cuenta. Me encanta que es hay que. Una oración sin sujeto. Las oraciones sin sujeto están reservadas a fenómenos de naturaleza, como llovió, cayó un meteorito, o mandamientos divinos. No matarás, no robarás, mejorarás la visibilidad del botón Mi Cuenta. Entonces, este señor creía que la relación con nosotros, que somos esos giles que están ahí abajo, es que recibimos requerimientos y producimos entregables. Bueno, después de reírnos un rato, fuimos a ver de qué estaba hablando. Y la verdad es que el botón Mi Cuenta
No era poco visible, era un flor de botón, me hace acordar a un amigo mío. Un botonazo. Bueno, entonces le dijimos, bueno, Juancito, ¿cómo te llames? No sé, me importa. Recibimos tu pedido y estuvimos trabajando, estuvimos analizando, pedido, nunca requerimiento, pedido. También, si alguien dice, bueno, tengo un ajuste, no es un ajuste, cambiaste de idea, me estás pidiendo otra cosa, es un cambio. ¿Sí? Bueno, los ajustes. Ajustes implica que yo hice mal mi trabajo y que tenés que arreglarlo y corregirlo y decirme que lo haga bien. O sea, estás al lado mío en el taxi, yo soy chofer de mouse. Muchas gracias por enviarnos esta lista de cambios. Los vamos a analizar, ¿sí? Entonces, recibimos pedidos. Cuestión, le planteamos, Juancito, si nosotros necesitamos en realidad para ayudarte, llegar a un buen lugar, entender qué querés lograr con esto. Nosotros tenemos que suponer que a vos te gustaría que la gente haga más clic en el botón Mi Cuenta, que ese es tu problema, ¿sí? Ahora, estaría bien resolver eso mejorando la visibilidad del botón Mi Cuenta si la causa es que la gente no lo ve. Pero la verdad es que es bastante visible, entonces tenemos que empezar a sospechar otras causas, ¿sí? Tenemos que explorar alternativas para ver cuáles podemos proponer, cuáles tienen sentido, y de esa forma entregar una especificación, no pantallas, no especificación, que atienda al problema, ¿sí? Siempre que hacemos este proceso con gente sensata, llegamos a un buen lugar. Este señor nos dejó de escribir, lo cual es un win. O sea, ¿cómo se llama esta charla? ¿Cómo dejar de ser choferes de mouse? Que el tipo no nos escriba nunca más en mi libro es un éxito, ¿sí? Porque nuevamente, somos un pepino, no vamos a cambiar el vinagre, ¿sí? Entonces, la cuestión es cómo sabemos que esas especificaciones son correctas. ¿Cómo sabemos que vamos a resolver el problema de que la gente no ingresa a mi cuenta? Bueno, con especificaciones validadas. O sea que al proceso que describimos antes, cuando es el momento, le sumamos el pequeño detalle de hacer UX Research, con lo cual hacemos UX. Si no estamos haciendo Research, no hacemos UX. No sé qué estamos haciendo. Pero sin Research, sin usuarios, no hay UX. Hay diseño de pantallas, hay lo que quieran, ¿sí? Recién acá hacemos UX. Y en este caso, de los objetivos, pasamos a investigar, buscamos información cualitativa, que es la que nos dice por qué, ¿sí? Exploramos entonces alternativas informadas, ¿sí? Y de ahí generamos propuestas, prototipos, lo que sea, los validamos y recién ahí entregamos especificaciones validadas. Una herramienta que yo uso para esto y la vengo proponiendo hace algunos años es plantear que en primer lugar cualquier idea, incluso las estupideces que decía Juancito, de botón Mi Cuenta, es una idea, ¿sí? Ese es el nivel básico, es una idea, vale una cruz, ¿sí? un más, una estrellita. Y hay que refinarla para poder validarla o refutarla. Nosotros deberíamos avanzar solamente con ideas validadas. Entonces, puede ser que rápidamente quede descartada, y eso tiene que quedar documentado. Esa idea quedó descartada, esa hipótesis no tiene fundamento, o no está alineado a objetivos de negocio. ¿Se acuerdan la pirámide esa? Si el pedido no está alineado en objetivo de negocio, entonces es un capricho, y nosotros no estamos para resolver eso. Ahora, algunas ideas ya llegan, nacen, surgen, un poco mejor, ¿sí? Un poco mejor en el sentido de no que son más válidas, son más fáciles de validar. Por lo tanto, las podemos priorizar en el sprint y decir, bueno, pero esta está más cerca de poder ser validada que la otra que construir un prototipo. Hay que entender qué significa aumentar la visibilidad. ¿Qué titile? ¿Qué sería eso? En cambio, a veces tenemos ideas basadas en ejemplos externos. ¿Lo vio en otro sitio? Bueno, sí, lo veo, lo quiero, está bien. Pero también nuestras propias ideas muchas veces surgen, ¿sí? Tenemos que reconocerlo, de patrones y de otros lugares. O sea, de que vemos algo y lo queremos ubicar ahí. Y está bien que lo reconozcamos y es mucho mejor, porque plantea que nadie acá tiene razón. La idea de que el jefe tiene razón o nosotros es un juego que nunca vamos a ganar. Y es mejor si la idea está basada en evidencia cualitativa. Por ejemplo, observamos que la gente no entra a mi cuenta porque no le importa.
¿sí? Entonces deberíamos lograr que a la gente le importe. Tendríamos que tener dentro de la sección Mi Cuenta algo que a la gente le importe. Por ejemplo, no sé, el consumo, ponele que no lo vean, qué sé yo. ¿Sí? O sea, hay información que la gente no tiene, podría tener, y esa hipótesis está basada en observación. Y por último, las ideas validadas con las técnicas apropiadas de UX Research deberían ser las únicas que lleguen a implementación. ¿Sí? Entonces, con desarrollo pasamos a tener esta tabla, en la cual, además de la idea, sugerencia, lo que sea, tenemos la observación que la dispara. ¿Qué queremos resolver? Tenemos en cada sprint el nivel de calidad de esa idea. En este caso, basado en un proyecto real que les traigo. El primer sprint teníamos algunas ideas por validar, en el segundo las validamos. Y hay algunas que quedaron sin validar. La verdad que el costo de implementación era bajo, pero no sabemos si es deuda técnica hacer eso. Yo no lo recomiendo, pero si quieren hacerlo, te lleva una horita a hacer una pavada de esas que está bueno, y bueno, no sé, lo vemos. Mejor, capaz, hasta lo podemos validar después de implementado, ¿sí? Bueno, para terminar, como dicen los gringos, tu kilometraje puede variar, ¿sí? O sea, esto que les traigo a veces funciona, a veces ayuda y depende de su caso. Si ustedes son choferes de mouse y además de eso, el modelo de negocio de su empresa se basa en tener un taxímetro y ustedes cargan horas y son esas horas las que se les cobra al cliente, bueno, es posible que al negocio le convenga pasear al cliente cuando no sabe qué quiere, ¿sí? Un trabajo de UX Research puede hacer que el cliente descarte una idea. Nos ha pasado. Yo en una hora dejé sin trabajo a 2 equipos. Porque quedó claro que no hacía falta una app, que era innecesaria una app, que no iba a resolver nada una app. Y eso fue en una hora de conversación. Obviamente no me sirve hacer eso si el modelo de negocio con el que estoy trabajando es pasear al cliente, ¿sí? Y si en donde trabajamos tenemos calls con el PO, bueno, eso es una señal de que la metodología ágil creada por ingenieros, etcétera, etcétera, llegó hasta ahí. Tampoco pensemos que nosotros vamos a hacer toda la diferencia. Vamos a llegar hasta donde podamos, ¿sí? Porque si estamos en nuestras empresas que venden metodologías ágiles, vamos a encontrar que tenemos que entender que ya es bastante esfuerzo el que hacemos y es más que encomiable en mantenernos dentro del frasco, pero no estar sumergidos en vinagre, ¿sí? Así que les dejo esta cita de Calvin Coolidge, que me parece brillante, que nada triunfa por sobre la persistencia. Lo que hay que hacer es insistir, es mantenerse fuera del vinagre, ¿sí? Ser un pepino e insistir en ser un pepino y no dejarse quebrar. Así que bueno, muchísimas gracias. Tenemos un... Muchísimas gracias, Santiago, la verdad, espectacular charla como siempre, lo que dije es realmente muy sentido. Nada, gracias por compartir todo lo que compartís siempre. Tenemos 2 minutos para preguntas, con lo cual, una pregunta rápida, responde rápido y ya. ¿Alguien quiere preguntar algo? Marian tenía una pregunta, si no. No, sino algo que vos nos quieras dejar, un consejo para la vida, ¿cómo hacemos para implementar todo esto? Además de lo que ya dije. Sí, además, algo que vos digas, empiecen por acá. Si pudiéramos hacer una sola cosa de todo lo que dijiste, ¿por dónde empezamos? Me llaman a mí, me pagan por la mentoría y yo les explico. Es que mi trabajo es ese, o sea, fuera de broma. Hoy por hoy estoy ayudando a mucha gente que es chofer de mouse, pero sus redes son distintas. Entonces, hay cuestiones de influencia, negociación, etcétera, 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 que todas esas son un montón de libros, un montón de cosas, pero escuchando e interesándome por los casos, termino muchas veces, creo que la mayoría, por lo menos eso es lo que dicen después cuando me dejan reseñas, de darles una perspectiva y de ayudarlos a avanzar. Así que bueno, esa sería mi recomendación. Y la otra, pueden tener una versión gratis de eso hoy, si vamos a tomar cerveza y pagan ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso, más fuerte. Es una persona muy conocida, pero síganla en las redes, al que no lo sigue ya, para hacer preguntas más directas que hoy nos llegamos. Muchas gracias por haber participado y por haber venido y brindarnos todo este conocimiento.